la rotación. Es como ver los datos de otro lado, a ver si quedan más claros. La consistencia interna dio bastante alta. Y se tomó en este trabajo una muestra de población general y una muestra de población cardíaca, más reducida, creo que eran 40, las personas con trastornos cardiovasculares. Y aparecen diferencias no muy elevadas entre la población cardíaca y la población general. Que tampoco hay que esperar diferencias demasiado elevadas, porque los pacientes cardíacos no todos van a tener personalidad tipo D. Habrá algunos con personalidad tipo D, otros con personalidad tipo A y otros con otro tipo de personalidad. O sea, no necesariamente porque es cardíaco tiene que tener tipo D, puede tener otra. Y se hallaron dos ítems que funcionaban muy mal. Por suerte funcionaban muy mal, o sea que los pudimos sacar sin ningún miramiento, porque primero bajaban la consistencia interna. O sea, cuando está acá, cuando sacamos la consistencia interna, están incluidos estos ítems. Si lo saco, la consistencia interna sube. O sea, en ese sentido son ítems que funcionan mal. Se espera que cada ítem suba un poco la consistencia interna. No que la baje. Y encima no caían en el factor donde tenían que caer. O caían en un factor equivocado o caían en un tercer factor solo. Entonces, bueno, esos dos ítems, chau. Por eso a veces es complicado construir un instrumento. Había cerca de 400 datos, ya está, ya los tenemos, todo mal, hay que cambiar los ítems y volver a tomar todo. Y esperar que esta vez nos ayude no sé quién y que dé mejor resultado. Pero bueno, ahora hay otra tesis donde se está tomando las modificadas, se están tomando estos datos para ver si se obtiene una mejor solución. El AEL se utiliza en la tesis anterior y en esta nueva para ver desde acá, desde los datos que estamos tomando, estas relaciones esperadas entre efectividad negativa y neuroticismo, inhibición señal de inflamación, y se obtuvieron resultados similares a los que se reportan en el literatura. Un poquito más bajo da afectividad negativa con neuroticismo. Gracias. Y este da más alto, incluso que lo encontramos en la literatura. Hacemos una relación bastante alta entre extroversión medida con el AE e inhibición social medida con este nuevo instrumento. O sea, esto sería un trabajo complementario. Este trabajo tendría dos objetivos. Por un lado, la construcción del inventario, y por otro lado, un objetivo más teórico de ver la relación con los 5 grandes. O sea, confirmaríamos los datos preexistentes respecto a que hay una relación importante entre la personalidad tipo D y los 5 grandes. ¿Qué hablamos eso la semana pasada, no? De la proliferación de constructos similares en psicología, o eso lo soñé. Lo dije o lo pensé. Neuroticismo, afectividad negativa, resiliencia, etcétera, etcétera, son conceptos distintos pero con mucho grado de solapamiento. Fíjense la alta correlación que hay entre la relación y visión social. O sea, ¿son dos cosas distintas o son más o menos lo mismo? Más o menos lo mismo. Bien. Vamos a pasar a otro de los constructos que vamos a ver en esta parte de aplicaciones. Algo que se llama personalidad resistente. Constructo que propusieron Cobas, Ahmad y otros investigadores en el año, arrancó en el 77, pero siguen los trabajos hasta el día de hoy, ahí es donde arranca, y que tiene algún grado de relación con lo que hemos visto de agencia dentro del modelo sociocognitivo, o tiene relación con ciertos modelos más humanistas. Coincide que proponen un ser humano activo que enfrenta, con capacidad para enfrentar las situaciones.
Entonces proponen los autores este concepto de personalidad resistente, o dureza, también llamado o resistencia, y que sería propia la personalidad resistente de personas que permanecen sanas bajo estrés, mientras que las personas con no personas resistentes pueden ser personas que enfermen en condiciones de estrés. Lo mismo, este concepto es muy similar al de resiliencia que nombrábamos la semana pasada. Las personas con alta personalidad resistente, en vez de caer bajo la influencia del estrés, al contrario, toman las situaciones estresantes como oportunidad para desarrollo, crecimiento, avanzar. Entonces, la personalidad resistente actuaría como una especie de protector entre la persona y los estresores del ambiente. O sea, los estresores del ambiente están, la persona los recibe, los puede filtrar mediante la personalidad resistente, no causarían efectos negativos. No solo que no causarían efectos negativos, sino que la persona los utilizaría para terminar obteniendo efectos positivos. Vamos a ver algún ejemplo. Desde una perspectiva teórica, entender cómo funciona la personalidad resistente, qué características tienen las personas con ese tipo de personalidad, serviría para pensar cómo modificarlo en personas que tienen baja personalidad resistente. Se ha encontrado que aquellas personas con personalidad resistente tienen menor aparición de trastornos físicos y psicológicos bajo condiciones de estrés muy sostenido. O sea que la personalidad resistente sería un protector de la salud psíquica y física ante las diferentes situaciones de la vida. Para los autores, la personalidad resistente es aprendida, y acá luego también lo sitúa cerca de los modelos más cognitivos, en etapas tempranas de la vida, en función de diferentes experiencias ricas, variadas, repetidas y reforzadas. Por tanto, no es un rasgo inherente y estático biológicamente determinado. Es algo que se ha aprendido de cierta manera, y así como se ha aprendido de cierta manera, se puede desaprender y aprender de otra manera. Eso es lo que postula. De nuevo, situándolo dentro de la línea de los modelos más cognitivos, le dan importancia al cambio, a diferencia de los modelos factoriales, que le dan más importancia a la estructura fija de la personalidad. La personalidad resistente, que también es un concepto unifactorial, tendría estos tres componentes, estas tres disposiciones. Conocemos un poco más en detalle lo que es cada uno. Compromiso, control y desafío. Serían las formas de funcionamiento de la personalidad resistente. Juntos, en conjunto, hacen que la persona sea más positiva al momento de enfrentar los estresores del ambiente y más resistente para enfrentar los estresores del ambiente. O sea, la resistencia de la denominación tiene que ver con eso, ¿no? Cuánto resiste la persona a los embates del ambiente y qué hace con eso. Vamos a ver cada uno de los componentes. Compromiso, como el nombre lo indica, la tendencia a comprometerse con las propias actividades que la persona realiza. Es poder encontrar un sentido a los diferentes eventos, las diferentes situaciones, a las diferentes personas con las que cruzamos en el ambiente. O sea, parte de tener una personalidad resistente pasa por encontrar sentido a las cosas que nos pasan. Es decir,
encontramos un sentido, las podemos entender. Si no le encontramos ningún sentido, las padecemos. El compromiso tiene que ver con un sistema de creencias que va a hacer que minimicemos la amenaza percibida de cualquier estresor, por lo cual, si ya no nos parece tan amenazante, vamos a tender a no renunciar o no a darnos por vencidos fácilmente en situaciones de estrés. El compromiso, para decir que una persona tiene personalidad resistente, el factor de compromiso se expresa en diferentes circunstancias de la vida. De esas diferentes circunstancias de la vida hay dos particularmente importantes: el compromiso social, la capacidad de saber, de poder recurrir a los demás en busca de ayuda cuando es necesario, y el compromiso con uno mismo. O sea, comprometerse con las elecciones propias y hacer lo suficiente para llevarlas adelante sin ceder a las presiones que pueden ser estresoras que implican llevar eso que nos propusimos adelante. O sea, el compromiso con uno mismo tiene que ver con nuestras elecciones, o sea, qué elegimos hacer y cómo lo mantenemos, cómo nos mantenemos en eso hasta que lo logramos. O sea, nos comprometemos con aquello que queremos o no. El control, que también tiene que ver, también tiene muchos puntos de contacto con lo que sostienen los autores sociocognitivos, tiene que ver con esa sensación de que podemos controlar o influir de diferentes maneras en los diferentes acontecimientos. O sea, que lo que pasa está bajo nuestro control. O sea, similar a lo que veíamos como locus de control de Rotter. Y lo mismo que veíamos en Kelly, lo mismo que veíamos en Bandura, lo mismo que veíamos en Rotter. Postular una persona que es activa, que interviene sobre el ambiente en busca de sus objetivos, y no una persona que recibe pasivamente las cosas que le pasan. El control tendría estos tres componentes: control cognitivo, poder acceder a las diferentes situaciones desde diferentes puntos de vista, poder pensar las diferentes alternativas. Control decisional, esto de decidir yo lo que me va a pasar y no que decida la vida, el destino, yo tomar mis propias decisiones respecto a lo que quiero en mi vida. Y las habilidades de afrontamiento. Bueno, ¿cuál es mi manera de afrontar las diferentes situaciones? Por lo general hay varias maneras de clasificar las habilidades de afrontamiento. Todas básicamente postulan dos grandes grupos: afrontamiento activo o afrontamiento pasivo. Por ejemplo, a alguien le puede ir mal en un examen, afrontamiento activo. ¿Cómo afronto la situación? Bueno, listo, lo preparo otra vez, me pongo a estudiar antes, lo enfrento activamente. ¿Cómo lo enfrento pasivamente? Me pongo a llorar. O sea, dos maneras de enfrentar la situación. La personalidad resistente tiene que ver más con afrontamiento activo. O sea, ¿qué hago concretamente para cambiar esa situación estresante? Y el tercer componente es desafío, que también, como su nombre lo indica, tiene que ver con cuáles son los desafíos que me planteo en la vida. Y se basa en la creencia, tengo que pensar acá arriba, en que es el cambio constante y no la estabilidad una característica necesaria de la vida. O sea, ¿cuál es la vida que deseo? ¿Una vida estable donde nada cambia y está todo tranquilo? ¿O me pongo desafíos y creo en el cambio, en mejorar, en superar, en hacer cosas nuevas? Este componente desafío tiene que ver con que no, que lo que quiero es proponerme cosas nuevas, modificar, avanzar, hacer cosas distintas.
las personas que tienden a proponerse nuevos desafíos es una manera de amortiguar el impacto negativo que pueden tener los diferentes estresores. O sea, ante una nueva situación se le puede hacer frente de manera más eficaz si uno la toma como un desafío y no como una desgracia. Los autores han trabajado respecto a cuál sería la manera de funcionar de la personalidad resistente. Habría diferentes maneras. Por un lado, la personalidad resistente podría contribuir a modificar la percepción de los estresantes. Que tiene que ver con las dimensiones de compromiso y control. La personalidad resistente hace que por ahí la persona vea los estresantes no tan complicados ni como tal estresantes, sino que los vea como que tiene control sobre ellos y que pueda asumir el compromiso de superar. Otra forma de actuación de este tipo de personalidad sería a través del afrontamiento, como que la personalidad resistente llevaría a que la persona tenga un afrontamiento más de tipo activo. También la personalidad resistente puede afectar el afrontamiento, pero de manera indirecta. Una manera activa de afrontar una situación es recurrir al apoyo social. Las personas resistentes tenderían más a utilizar este tipo de afrontamiento. Otra forma de actuación de la personalidad resistente es, parecería ser que la personalidad resistente favorece estilos de vida y hábitos saludables. Como que las personas con personalidad resistente se propondrían objetivos que tienen que ver más con cuestiones saludables, con estilos de vida más que llaman a un mayor crecimiento personal. Y por último, la persona con personalidad resistente sufriría menos efectos fisiológicos al momento de enfrentar a estresores. Al connotar un estresor como menos amenazante, los efectos que puede tener el organismo van a ser menores. Si yo creo que cualquier estresor es menos amenazante y que tengo control sobre él, el efecto que me puede llegar a causar físicamente es menor. La personalidad resistente se ha trabajado mucho en deportes. Hay diferentes trabajos hechos sobre personalidad resistentes en deportistas. En particular, en corredores de fondo. Carreras de fondo son 10 kilómetros o más. 10, 15, 21, 42, 50, 100. Hay carreras de 100 kilómetros, ¿sabían? Se llaman ultramaratones, son 100 kilómetros de un saque. Más o menos los que corren eso, 12 horas, un poco más. ¿Por qué se ha utilizado este tipo de personalidad en esta población? Hay estudios que dicen que el hecho de correr, ser corredor de fondo, es una de las actividades más estresantes en las que se puede meter unas personas de forma voluntaria. Por ejemplo, una maratón que son 42 kilómetros. Los corredores de élite, los peñajes, todo eso tardan 2 horas, 2 horas y media. Los corredores buenos, entre 2 horas y media y 3. Pero la gran mayoría, el 80 o el 90% de las personas que corren maratón, tarda más de 3 horas. 3, 4, 5, 6 horas. Son 6 horas en las 4 horas se vuelven corriendo. Obviamente que es una actividad que va estresando, porque uno no puede parar. Así puede parar, pero no es el objetivo. Y que, no sé, después de la mitad, los estresores pasan a ser mayores. ¿Cuáles serían? Una persona que lleva 2 horas corriendo y te dejando en otra vez. ¿Cómo? Por un lado pensar, ¿cómo puede ser que todavía me falte la mitad?
¿Qué más? Esa es una pregunta que en el momento aparece. ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? O yo que quiero que era más fácil, se está complicando. ¿Qué más? Imagínense que están corriendo 2 horas. Sí, las cosas físicas. Las cosas físicas, dolor, agitación, pensar que una falta de aire que se está por descomponer. Es un montón de información, toda estresante, que va llegando al mismo momento. Y ahí es donde pasa a funcionar el tema del compromiso, del control, del desafío. O sea, de acuerdo a la lectura que uno haga a la mitad de toda esa información, esa lectura va a determinar que la persona termine la maratón o que no la termine. Si uno hace una lectura demasiado negativa de todas esas cuestiones, por algo que veíamos, creo que la semana pasada, va a hacer que su arousal aumente y ahí sí va a estar mucho más cansado, mucho más agotado, pero realmente cansado y realmente agotado. Entonces saquemos la primera hora, que por ahí es con la euforia y que bueno, tal de qué sé yo. Las últimas 3 es donde tiene que empezar a funcionar este papel de la persona resistente para evitar que la persona abandone. Entonces, lo que se ha estudiado, bueno, cuál es el papel de la persona resistente en carreras de fondo. O sea, qué características de personalidad tienen las personas que pueden aguantar 3, 4, 5, 6 horas corridas, o como les digo, que la última maratón es la 2. O bueno, estamos hablando de todas las carreras de calle. Las carreras de aventura que pueden tener la misma distancia, significan otro tipo de desafío. Una cosa es correr 4 horas por la calle y otra cosa es correr 4 horas por una montaña, siempre bajando. Son diferentes desafíos. Para mi gusto, no sé llamarlo gusto, para mi punto de vista, son más complicadas las carreras de calle que las carreras de aventura. Por ejemplo, la carrera de aventura, por uno va subiendo, entonces va más lento, va casi caminando, después va bajando, va más rápido, va a diferente ritmo, va adecuando el ritmo, no recuerdo cómo se siente. En la carrera de calle que mantiene un ritmo tiqui, 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 hasta que termina. Existe unos autores españoles que publicaron en el año 2008 una escala de personalidad resistente en maratonianos, o sea, en personas que corren maratón. Hay estudios que relacionan personalidad resistente con marcas, o sea, cuánto tiempo tarda, y aquellas personas en general, ¿no?, con personalidad resistente alta tienden a tardar menos. Y también hay estudios de personalidad resistente entre población general y personas que corren maratón, y aparentemente hay diferencias significativas con mayor personalidad resistente en personas que corren maratón que en población general. O sea que sería casi una condición antes de correr una maratón tener personalidad resistente en el sentido de proponerse eso como desafío. Porque nadie dice, bueno, voy a correr una maratón cuando hay una pasado mañana, listo, voy a correr. Es un desafío que lleva cierta preparación, cierto tiempo, hay que sostener ciertos entrenamientos por cierto tiempo, y si uno no lo toma como desafío, efectivamente dice, ¿para qué estoy haciendo los entrenamientos? Hay que comprometerse con ese desafío. Cuando uno empieza a entrenar, obviamente, no puede correr 42 kilómetros, pero uno tiene que saber que tiene control sobre esa situación y que entrenando lo va a poder cumplir. O sea, estas 3 condiciones: proponerse el desafío, comprometerse con eso y creer que tiene control de la situación, son los 3 necesarios para poder hacer todo lo necesario, valga la redundancia, para llegar al día de la maratón en el futuro y poderlo correr. A partir de esa escala que estaba validada solamente para maratonistas, en otra investigación para una tesis acá, estamos probando una nueva escala de personalidad resistente para corredores de 10 kilómetros en más. 30 ítems, 10 por control, 10 por desafío, 10 por compromiso, una escala Likert de 4 puntos, y estamos evaluando, bueno, las propiedades psicométricas para ver si la escala funciona, si no funciona, y lo mismo.
A ver, ¿qué relación hay entre la persona resistente y los incobrantes? Esta investigación tiene la particularidad de que los datos se tomaron todos por internet. Porque esto no es población general, es datos que se toman en corredores. Y ¿dónde se encuentra uno con los corredores? Están entrando, no se van a poner media hora para completar los cuestionarios. Entonces abrimos una página en internet donde están todos los cuestionarios, los dos. El de adjetivos, el de persona resistente, y datos demográficos, sexo, edad, cuánto se le corre, distancias preferidas, qué sé yo. En una página donde uno tiene que cargar todos los datos, que eso tiene la ventaja, la gran ventaja, de que hace que se pueda obviar el peor paso en una investigación. ¿Saben cuál es? ¿Cómo? Tomar de vuelta todo, llevarse los resultados de la gente. La persona completa los cuestionarios y después cargar los datos. Son miles y miles de datos que hay que volcar a una planilla de Excel. Con el embore, ¿qué es eso? Eso es una funcionalidad. ¿Qué? Eso es una funcionalidad asistente. Que bueno, se optimiza, no sé si es resistente, optimiza. Yo salgo siempre tratar de escapar. Las equivocaciones que se pueden mandar. Porque digo, yo pasar 3 datos que dice 1, 1, 3, 3, pero si tienes que pasar 1000, puede haber equivocaciones. Realmente conviene hacerlo de a dos. Uno que copia y uno que dicta. Y el que dicta va mirando que el copia lo esté copiando bien. Al hacerlo por internet, tiene la ventaja que la persona carga todos los datos, sexo, edad, persona asistente, toca un botón y va directamente a la base de datos, se suma una fila más y uno no carga ni un solo dato. Ya con eso solo, listo, ya habría que tomar todo por internet. Y aparte está autorizado por los estándares científicos tomar datos por internet, o sea, no hay ningún problema con eso. Bueno, esta investigación, que ya tiene 300 y pico de participantes, todos los datos se tomaron así. Estaríamos ahora en la época del momento de analizar los datos, para ver qué resultados dan. Bien, y para terminar, vamos a hablar un poco de algunas aplicaciones sobre este constructo que ya vimos de Zuckerman, búsqueda impulsiva de sensaciones. Bueno, que ya lo hemos definido anteriormente, búsqueda de experiencias y sensaciones intensas, nuevas, variadas y complejas, que conlleva la participación en conductas que implican riesgo físico, social, legal o financiero. O sea, las personas con búsqueda de sensaciones altas suelen buscan meterse en situaciones que impliquen un riesgo desde este lado. Y que tiene que ver con algo que hablamos al principio, de cómo se alcanzan los niveles óptimos de dorsal. O sea, cuando una persona siente que está bien activada como para funcionar, hay personas que necesitan más meterse en este tipo de situaciones para sentir que están bien. Se ha demostrado que este constructo tiene una base biológica y una heredabilidad muy alta, si bien es sensible a ciertas variables contextuales. Veamos el ejemplo particular, vamos a ver el efecto de las variables contextuales. Este constructo, que ahora forma parte de los 5 alternativos, originalmente se evaluaba con esta escala, la escala de búsqueda de sensaciones, que también era de Zuckerman, pero ahora se evalúa, aunque uno lo evalúa por separado, con la escala correspondiente del cuestionario 60KPQ de Zuckerman. Habría ciertas diferencias psicológicas entre las personas con alta búsqueda de sensaciones y búsqueda de sensaciones, o sea, habría ciertos correlatos psicológicos favorables a las personas con alta búsqueda de sensaciones, como por ejemplo que tienen mayor capacidad de atención focalizada o selectiva. O sea, parece ser que las personas con este tipo, con este rasgo de personalidad, pueden manejar más fácilmente la atención. Del mismo modo, tienden a responder de manera más rápida y precisa con estímulos atencionales complejos. Son personas que manejan fácilmente la atención, o sea, pueden cambiar
de foco y de actuar rápidamente en función del nuevo foco de atención, mayor que esa capacidad mayor que en población general. A nivel emocional, se ajustan más fácilmente, o sea, con menor ansiedad, en menor preocupación en situaciones de estrés. Por todo esto, como que tienen diferentes preferencias entre hábitos, estilos de vida, actividades. Son personas que eligen deportes de riesgo, que como vemos, vamos a ver el ejemplo, tienen conducción más temeraria, o sea, que asumen diferentes riesgos de manera habitual. De acuerdo a las investigaciones, esta personalidad, la búsqueda de sensaciones, es más frecuente en hombres jóvenes, o sea, menos frecuente en mujeres y en personas adultas. Una de las características de este tipo de personalidad es el asumir conductas de riesgo en diferentes comportamientos. Parece ser que las personas que les gusta este tipo de situaciones tienden a subestimar la apreciación subjetiva del riesgo. Es decir, tienden a ver como menos riesgosas las situaciones de lo que realmente son. Aún en actividades que nunca han realizado. Por eso son personas que por ahí se pueden tirar con ese coso que están en la parte y se tiran desde alguna altura. Y viven esas situaciones con menos ansiedad, que alguno lo podría hacer, pero con un alto monto de ansiedad, por lo que tienen comportamientos menos evitativos que los demás, tienden a enfrentar más fácilmente las situaciones esas. Porque valoran más que el resto de las personas las recompensas de cualquier actividad riesgosa. Está bien, estaría bueno tirarse de 50 o 100 metros de altura con una soga hasta el pie, estaría bueno, pero el riesgo compensa lo bueno que va a llegar a estar. Para esta persona sí, o sea, siempre el riesgo es menor que la recompensa. Tienden a ser más optimistas, o sea, en el sentido de no ver tanto las consecuencias negativas, verlas como menos probables, no pensar, bueno, me voy a romper la cabeza, se va a poner la soga, se me va a salir el ojo de la órbita, no sé. Porque sobreestiman sus propias habilidades y destrezas, o sea, esa minimización del riesgo se corresponde con una maximización de cuáles son las habilidades para enfrentar ese riesgo. Y los efectos del contexto, muchas veces esto pasa por, más allá de que, de acuerdo a la teoría, es un factor biológico altamente heredable, hay cierta influencia social que funciona por mecanismos de modelado y refuerzo social en grupos de pares. O sea, si hay un grupo de jóvenes y algunos se van a tirar de ese coso, es posible que por influencia social otros que no tienen ese factor tan alto también se terminen tirando. O sea, que también terminen siendo buscadores de sensaciones, pero por influencia social, más que por heredabilidad. O sea, si bien es algo que se hereda aparentemente, es sensible a ciertas cuestiones del contexto. Por eso también es más frecuente en jóvenes, porque esta cuestión del modelado social es más probable que funcione en jóvenes que en personas adultas. O sea, algún amigo mío se puede tirar si quiere y yo estaré con el 107, marcaré 1-0 y tomaré el 7 y lo esperaré abajo. Dentro de lo que son las conductas de riesgo se ha estudiado mucho conductas de riesgo en la conducción. Dentro del grupo de Rubén Ledesma, que él es especialista en psicología del tránsito. El grupo de Fernando Po, Silvana Montes, no sé quién más está en este momento, se especializan en todo lo que es la psicología del tránsito. Se sabe que hay cierta relación entre las personas con alta búsqueda de sensaciones y la asunción de riesgos en la conducción. Ya sea porque conducen más fuerte, porque tienden a violar más las normas
de tránsito porque no utilizan los métodos de protección como el cinturón de seguridad o el casco. Tienen mayor historial de accidentes. Ese es un tema, ¿no? O sea, no es lo mismo. Para la justicia no sé si es lo mismo o no es lo mismo. No es lo mismo que alguien atropelle a alguien porque pasó el semáforo en rojo y no tenga, y era la primera vez que pasa el semáforo en rojo, a lo mejor se distrajo y atropelló a alguien, que alguien atropelle a alguien porque pasó el semáforo en rojo y tenga 100 multas por pasar el semáforo en rojo. No sé a los efectos judiciales si es lo mismo o no, pero los efectos psicológicos no es lo mismo. Alguien se puede distraer y pasar el semáforo en rojo, le puede pasar a cualquiera y atropellar a alguien. Ahora, si alguien pasa 100 veces, o sea, lo descubren 100 veces pasando un semáforo en rojo, es otra cosa. Y no llega a 100 tampoco. Porque le van a quitar el carnet. Sí. Todo se arregla. Todo se arregla. Del mismo modo, en personas con alta educación de sensaciones no causan el mismo efecto las campañas de prevención. Y es un tema relevante de las campañas de prevención. Porque vieron cómo son, ¿no? Las campañas de prevención que a veces muestran que si vas rápido y podés chocar, y podés volcar el auto. Y a una persona con búsqueda de sensaciones alto, debe volcar el auto. Causa un efecto contrario. Está estudiado eso. Y si la persona se caracteriza por asumir situaciones de riesgo, poner por decir esto es riesgoso. Porque lo va a hacer en vez de no hacerlo. En vez de a la persona con baja búsqueda de sensaciones, por ahí sí eso causa un efecto. Para la persona que tiene búsqueda de sensaciones alta, eso causa el efecto contrario, que tienda a hacerlo más, no menos. Bueno, dentro del grupo de Rubén han estudiado bastante esto en algunas publicaciones, que han encontrado que sin búsqueda de riesgo sujetos jóvenes, diferencia de sexo y edad de acuerdo a la edad, y hablan un poco de esto, ¿no? ¿Cuáles serían las intervenciones recomendables? O sea, ¿qué tipo de campañas de prevención se pueden hacer? Supongo que en todos los aspectos donde se hace campaña de prevención habrá que tener en cuenta consideraciones similares. Bueno, ¿cómo lo puede llegar a recibir cada persona? En este campo se estudia eso. Bueno, ¿cómo lo puede llegar a recibir cada persona? No generar el efecto contrario. Bien, esto es solo un pantallazo de diferentes aplicaciones que se pueden encontrar sobre psicología de la personalidad, que como decía hace un rato, no todas necesariamente se correlacionan con un modelo concreto de personalidad. Esto está un poco puesto para ver la poca importancia que puede tener asumir un modelo teórico, yo soy tal cosa y de ahí no me muevan. Acá vimos que estas aplicaciones no, esto es riesgo a la conducción que no necesariamente se corresponde con el modelo de los 5 alternativos. Toma una dimensión y se radical. Personalidad resistente no pertenece a ningún modelo. Personalidad tipo D tampoco. O sea que los grandes modelos no, después en la práctica no necesariamente tienen que tener una aplicación. Hay diferentes formas de hacer psicología que no se corresponden con un modelo teórico. Bien. Con esto terminamos, o mejor dicho, termina mi parte. Ahora queda la parte de ustedes, de aquellos que quieran tener el curso aprobado como extracurricular, bueno, mandar el trabajo. Espero que les haya gustado el primer término, sobre todo porque el viernes de 5 a 8, al menos es algo que te guste. En segundo término, que sea algo que les haya servido, pero que sea más importante que les guste que les sirva. Y bueno, quedo abierto si alguien hace algún comentario, alguna sugerencia. Bueno, dejamos acá entonces. Yo tengo una pregunta. Por el tema de extracurricular, ¿cómo es? ¿Qué día hay que ir? No, hay que presentar un trabajo que está en las bases en la página y hay que mandarlo hasta el 1 de diciembre. Trabajo escrito.
Bueno, me quedo esperando los trabajos entonces. Y gracias por la participación.